No, espérate. Asistentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Formación Profesional y la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Violencia Familiar en Época de Pandemia, dictada por la doctora Rosa María Álvarez González, la cual se lleva a cabo en el Día Naranja y en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. A continuación, me permitiré dar lectura a la síntesis curricular de la doctora Rosa María Álvarez González. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó un curso de especialidad en Derecho Civil en la Universidad de Nápoles, en Italia, y es doctora en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia de España. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue jueza ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras Campo Algodonero contra México. Es también profesora del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en 2020 fue condecorada con el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno de México. Al finalizar la conferencia se abrirá un espacio para realizar sus preguntas y sus comentarios. Doctora, le agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio con su conferencia. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Gracias, doctora Mercedes, por esta cordial bienvenida. Y bueno, en primer lugar tendría que agradecer cumplidamente precisamente a la doctora Mercedes Mendoza Mesa su invitación para esta segunda participación en la Procuraduría, sí en la Procuraduría, pero específicamente en el Instituto de Capacitación de Formación Profesional de la Procuraduría. De veras me honra mucho esta invitación y se la agradezco mucho. También, por supuesto, tendré que agradecerle en todo lo que vale el apoyo del equipo de comunicación social, porque sin ellos, pues obviamente esto no podría realizarse. De manera que agradezco a todas y todos, y agradezco precisamente además del instituto, a la Procuraduría que está cumpliendo sus 100 años y me complace mucho estar precisamente dentro de estas conmemoraciones. Y la otra conmemoración que no es conmemoración es precisamente que hoy los días 25 de cada mes se recuerda la violencia que todavía se ejerce contra las mujeres. Y que pues este día precisamente no se conmemora porque no es un motivo de conmemoración, sino es un momento de recordación de esa actitud social que todavía se ejerce en contra de las mujeres. Y bueno, el tema que en esta ocasión convenimos en que abordara es la violencia familiar en época de pandemia, por la pandemia precisamente del COVID-19. Y hablaré de esto, por supuesto, pero también me gustaría hablar un poco sobre los efectos de cómo la sociedad sufrirá después de superar esta crisis. Y esto es verdaderamente terrible. Me apena mucho tratar este tema porque ciertamente después de escuchar lo que les voy a contar, pues no vamos a quedar muy complacidas en lo que está sucediendo y lo que es peor, en lo que tenemos en vista que va a suceder después. Si alguna vez logramos superar plenamente esta etapa de crisis de pandemia.
Y empezaré diciendo que si bien la familia es el lugar fundamental de transición de los valores que sustentan a una sociedad, y se ha dicho hasta la saciedad que la familia es el núcleo básico de educación y sustento de la cultura, y por ello debería ser el medio privilegiado para el desarrollo de sus miembros, ya que en ella, en la familia, tienen lugar una serie de procesos de socialización cruciales para los individuos y para la sociedad. Sin embargo, la realidad no es así, y menos cuando nos acosa esta pandemia del COVID-19. Creo que esto se queda muy claro para todos y todas nosotras. Las funciones sociales que cada individuo cumple se crean y se atribuyen, se legitiman y se reproducen desde el seno de la familia. En este sentido, pues sí es la familia un elemento fundamental para la sociedad. El problema es que en el caso de las mujeres, las características sociales que culturalmente se le han atribuido o se les han atribuido en razón de su sexo, han sido utilizadas a través de la historia y en todos los confines de nuestro planeta Tierra como pretexto para otorgarles un trato discriminatorio e inequitativo. En el caso de las niñas y niños, esta perspectiva es similar, sino peor, porque en razón de su condición de dependencia de los adultos y en razón de su edad se considera que estos forman parte del horizonte estrecho de los adultos sin tomar en cuenta las condiciones en que ellos se están desarrollando. Y en este sentido, las relaciones de violencia son un producto social que genera y perpetúa en la familia a partir de la conformación de una estructura jerárquica que se da en su interior y en la que se establece que alguno de sus miembros tiene el derecho de controlar a los demás por cualquier medio, inclusive a través de la violencia. Estas estructuras verticales de poder establecidas por la conformación patriarcal de la sociedad y que las ha propiciado y mantenido el propio Estado, al establecer que confiar en los mecanismos internos de la familia son lo suficientes para establecer en su interior formas o pautas democráticas de conducta de los componentes del grupo que podrían permitirle solución pacífica de los conflictos entre sus miembros. Y por lo tanto, el Estado no debería intervenir en esos asuntos privados de la familia. Y esto, pues lo hemos visto desde siempre. Esta consideración de que el Estado debería mantenerse al margen de los asuntos que se daban en el interior de la familia. Y bueno, recordemos algo que se ha dicho siempre, un refrán muy popular que dice que la ropa sucia se lava en casa. Y era muy mal visto y sigue siendo muy mal visto que los demás se enteren de lo que pasa en el interior de la familia, porque se supone que son relaciones privadas que el resto del entorno social no tiene por qué enterarse. Y esto, por supuesto, nunca debió hacer así, porque es precisamente en la familia donde se pone de manifiesto el fracaso de la familia como instancia de control social informal en contra de la violencia que alguno o algunos de sus miembros ejerce sobre los más débiles del grupo. Recordemos siempre que la violencia se ejerce contra los débiles, contra los que
el violentador tiene la seguridad de que no le va a responder. Y así el espacio familiar, pues, que debiera ser el más protector para sus miembros por el ejercicio desigual del poder que se da en su interior, resulta ser el ámbito más propicio para generar relaciones violentas. Esto nos llevó muchísimo tiempo reconocerlo. Así dicho, pues sí, resulta lógico, pero tuvo que transcurrir mucho tiempo para que llegáramos a esa conclusión. Y paradójicamente es hasta épocas recientes, muy recientes, la última década del siglo pasado, fíjense, que tanto en el ámbito internacional como en el nacional se empezaron a tomar medidas jurídicas para atender el fenómeno de la violencia familiar. Y que hasta entonces, repito, era un fenómeno que pasaba desapercibido. Y lo que es peor, y aquí siempre me gusta enfatizar esto, un fenómeno en el cual las propias víctimas no se reconocían como tales. Las víctimas de violencia familiar no se reconocían y se siguen sin reconocer desafortunadamente como víctimas. Pues, ¿por qué habría de serlo si así vieron cómo se desarrollaban las relaciones entre sus padres y su madre era golpeada o minusvaluada por el esposo y ellas a su vez las abuelas sufrieron esa violencia? Entonces se consideraba y se sigue considerando desafortunadamente como una cosa normal. La Organización de Estados Americanos adoptó, fíjense, hasta 1994, en las postrimerías del siglo XX, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, contra la mujer, así es textual como se llama. Y en nuestro país, a partir de entonces empezó a modificar el marco jurídico y en el entonces Distrito Federal se legisló en contra de la violencia familiar en 2007. Fíjense, ya entrado el siglo XXI. Y posteriormente se agregaron en ese mismo sentido la mayoría de los estados de la República, que ya en este siglo empezaron a legislar sobre la violencia familiar. Y finalmente, en 2007, se expidió de manera general la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La realidad es que la violencia, aunque no se le reconociera, siempre estuvo y sigue estando presente en las familias, al grado de que unos autores norteamericanos, a quien a mí me gusta citar, llegaron a la conclusión en 1970, fíjense, llegaron a afirmar que la familia es la institución más violenta de nuestra sociedad, con excepción, decían ellos, claro, el ejército en tiempos de guerra. Esta afirmación, que en su momento, les repito, en 1970, pudo haber parecido exagerada, pues no puede ser negada. Pocos son los que se atreverían a negar la existencia de los malos tratos a la mujer, quien con resignación las ha sufrido a lo largo de la historia. Tampoco se puede negar que en ocasiones la violencia contra las mujeres ha sido socialmente exigida o cumplimentada. Basta recordar los innumerables actos que hasta la fecha
se siguen reproduciendo en contra de las mujeres. Ya habló en el Medio Oriente y en Oriente que todavía se lapida a las mujeres adúlteras, a las que se les arroja ácido en la cara, quizá por las mismas razones, a la ablación, por supuesto. Y todas ellas han sido víctimas y siguen siendo víctimas de violencia familiar, a pesar de que los intentos por abatirla siguen persistiendo. A pesar de esto, siguen persistiendo los prejuicios que fortalecen esa cultura de violencia contra ellas. Se sigue manteniendo que la idea de que la mujer es propiedad del marido, o al menos que debe obedecerlo ciegamente. Se sigue pensando que el espacio doméstico es un ámbito que debe ser respetado por todos y por encima de todo. Hablo de policías que no ingresan a los domicilios de las víctimas a defender a la mujer cuando el marido la esté golpeando, con el argumento de que no puede entrar a las casas, con el argumento de la inviolabilidad del domicilio conyugal. Se sigue manteniendo la idea por parte de los ministerios públicos que las mujeres violentadas solamente les hacen perder su valioso tiempo, porque después de presentar su denuncia al día siguiente, quizá, y en el mayor número de casos, la mujer va a perdonar al hombre que les produjo algún daño. Se sigue manteniendo la idea por una buena parte de juezas y jueces que la responsabilidad de ser violentada es la misma mujer. La responsable de ser violentada es la misma mujer por no cumplir cabalmente con sus funciones domésticas y maritales. Y pensábamos que en nuestro país habíamos avanzado significativamente en la protección de las mujeres en esta situación de violencia. Pensábamos que la legislación que es nacional, que estaba soportada por la internacional, pues ya era un elemento fundamental para terminar con esta lacra social. Pensábamos pues que con la conformación de marcos jurídicos federales y locales habíamos avanzado lo necesario como país. Íbamos en el camino correcto para alcanzar la igualdad de hombres y mujeres, el respeto a todas y todos por igual. Pero no fue así. No fue así. Bastó que cual huracán incontenible nos avasallara la pandemia del COVID, un pequeño virus que nos mostrara la realidad que pensábamos ya superada, o por lo menos en vías de superación. La violencia familiar, ahora bien lo sabemos, bueno, siempre lo hemos sabido, pero ahora lo seguimos constatando ya más fehacientemente. La violencia familiar seguía ahí como siempre. Malamente pensábamos que ya íbamos en buen camino, pero no, la violencia sigue incrustada firmemente en nuestra sociedad, solamente agazapada y esperando la menor oportunidad para atacar de nuevo y con mayor fuerza, por supuesto, evidenciando las debilidades de un sistema que no ha sido capaz de consolidar eficientemente la protección de los miembros más débiles de la familia, que generalmente, como ya lo dije, como ya lo mencioné, son la mujer, las niñas y los niños. Y ahora con la novedad que el enemigo se encuentra confinado en el mismo espacio que comparte con sus víctimas. Esto es verdaderamente terrible, porque, les repito, creíamos que habíamos avanzado, creíamos que
lo que habíamos hecho a nivel legislativo y a nivel administrativo estaba funcionando, pero pues estamos viendo con este embate de ese pequeño virus que no es así, que no ha sido así, que nuevamente se está planteando una situación de violencia extrema contra los miembros más débiles de la familia. Y bueno, quiero para que reflexionemos sobre este pequeño adelanto que les di para que por supuesto no es nada halagüeño. Compartirles algunos datos que encontré sobre el COVID-19 y el estado de Hidalgo en estadísticas. Afirmando nuevamente que el confinamiento derivado de la pandemia mundial por COVID ha traído grandes estragos para todo el país, desde la economía, la educación, la salud mental y hasta la seguridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños que han sido gravemente afectadas por este virus. De acuerdo con los datos recabados en la página oficial del gobierno del estado de Hidalgo, encontré que hasta el día 16 de agosto se han registrado un total de, voy a leer, 49,543 casos de COVID, 49,543, y un total de 6,540 defunciones a causa de este virus. Y luego ya señala aquí los municipios con más casos positivos acumulados de COVID-19. Pero hasta el momento, el total de casos activos que se registran hasta agosto de este año, por supuesto, es de 3,029 casos activos, y los 83 municipios que conforman el estado de Hidalgo se encuentran en riesgo de contagio, como no nada más en el estado de Hidalgo, sino en toda la República. Vean lo que sucede acá en nuestro ámbito de la Ciudad de México, que la situación es terrible en el aspecto de contagios. Bajamos la guardia un poco y esto se elevó a números insospechados. A propósito de la incidencia delictiva, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su sistema estadístico, el cual permite recabar la información sobre los niveles de incidencia delictiva que existen en las 32 entidades federativas del país, nos muestran que de 1,010,305 presuntos delitos registrados en el periodo de enero a julio de este año, el estado de Hidalgo ha registrado un total de 21,732, cifra que en comparación con los 20,000 delitos registrados en el año pasado, se puede advertir que se ha incrementado en 1,091 casos de delitos de este tipo. Y en cuanto a los delitos por razón de género, los datos arrojan que en el primer semestre del año en curso se abrieron 11 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, cifra que se iguala con la cifra obtenida en 2020.
Las víctimas de feminicidio son preponderantemente mujeres de más de 18 años de edad. Durante el primer semestre del año han sido asesinadas 57 personas y el 19% de estos delitos se han considerado feminicidios. Esto es terrible porque estuvimos supuestamente muy concentrados en llevar a cabo todo un sistema que permitiera pues evitar hasta donde fuera posible los feminicidios como una de las formas extremas de violencia contra las mujeres. Yo diría que la violencia contra las mujeres tiene dos picos. El primero es la violencia familiar, que es la más extendida y comprometida en la sociedad y que sigue ahí vigente, aunque digamos que ya la tenemos controlada. Y el otro extremo de esta situación de violencia contra las mujeres, además de la violencia familiar, pues está el feminicidio. Y este feminicidio, pues basta enterarnos por los periódicos y por los reportes oficiales que se nos dan. Ahí sigue y sigue aumentando y sigue aumentando. Y ya lo que sucedió hace ya muchísimos años, desde 1993 en Ciudad Juárez, en que se empezaron a poner bajo la mira todo lo que se estaba sucediendo en el estado de Chihuahua respecto a las muertes de mujeres, que al principio no escandalizó a la sociedad, sino que tuvo que ser puesto en la mira por grupos feministas para que las autoridades empezaran a considerarlo como una problemática. Y les quiero recordar que en esa ocasión, cuando se empezó a la sociedad a darse cuenta, nos empezamos a dar cuenta de lo que sucedía en Ciudad Juárez, pues no había una cifra real de cuántas mujeres habían sido víctimas de feminicidio. Bueno, ni existía la figura del feminicidio en esa época. De manera que esta violencia contra las mujeres pues siempre ha estado ahí sojuzgada y ocultada por la sociedad misma, la sociedad indiferente. Y ahora yo encuentro que estamos cayendo en una situación similar de tratar de no ver lo que sucede en nuestro alrededor, a pesar de la tragedia que supone cada una de las mujeres asesinadas, cada una de las mujeres violentadas y las repercusiones sociales que esto va a tener. Y bueno, creíamos, les repito, que habíamos avanzado siquiera un poco con una legislación muy actual en contra de la violencia contra las mujeres, pero pues no ha sido así, lo cual nos quiere decir que este asunto de la violencia contra las mujeres es un asunto ya que traemos arrastrando de tiempos inmemoriales y que no hemos logrado exterminar o abatir en nuestra sociedad moderna. Y volviendo a las cifras en Hidalgo, bueno, no en Hidalgo, aquí les voy a leer unas cifras a nivel nacional. Se dice que las víctimas de violencia familiar, a pesar de que en 2020 y 2021 se reportaron, estas van en aumento en las cifras de
de este delito. Ha aumentado en cifras en el estado de Hidalgo en un 23% respecto del año anterior. Las cifras pues están ahí y son cifras que ciertamente ya las vemos como algo normal y no pensamos en que atrás de cada víctima pues hay una persona y hay una familia que está sufriendo esa violencia. En cuanto a los delitos de violación simple o equiparada durante el primer semestre de 2020 en Hidalgo registró un total de 372 casos, mientras que durante el en el mismo periodo de 2021 se registraron un total de 381 carpetas de investigación. Aquí sí quisiera hacer la aclaración de que pues son carpetas de investigación, pero hay muchas víctimas que no reportan haber sido víctimas de estos delitos. Ni de violación ni de violencia familiar. Entonces, podemos suponer que el número se va a extremos que no tenemos idea real de lo que significa. En cuanto a las llamadas de emergencia, pues en la Ciudad de México han aumentado considerablemente, pero exponencialmente. Durante el primer semestre de este año se han registrado un total en Hidalgo de 35 llamadas de emergencia por incidencia de abuso sexual, 105 llamadas de emergencia por incidentes de acoso y hostigamiento sexual, 633 llamadas de emergencia por incidentes de violencia de pareja y 2,406 llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar. Entonces aquí vemos realmente la situación que se vive en nuestro país, y este es un ejemplo claro en lo que sucede en el estado de Hidalgo sobre la violencia familiar. Los datos separan los incidentes de violencia de pareja con los incidentes de violencia familiar, pero podíamos considerar que buena parte de los incidentes de violencia de pareja pues se dan también en la familia y tendríamos que anexarlos. Creo que estas cifras pues son abuelo de pájaro, no es nada de lo cual se pueda sacar con una conclusión especial, pero sí una conclusión muy general de lo que está sucediendo en nuestro país en relación a la violencia familiar. Esta violencia familiar que se tardó tanto la sociedad en reconocer, les repito, hasta finales del siglo XX, en 1974, con la expedición de la convención de la llamada Convención de Belén do Pará, la que hice mención. Solamente hasta entonces nos dimos cuenta real, o quisimos darnos cuenta como sociedades, de lo que estaba sucediendo en el interior de los hogares de todos los países, no nada más de México, por cierto. Y bueno, llamaría la atención en estas reflexiones que como sociedad nos ha avasallado día a día
el asunto de la pandemia y que bien podría servir para replantearlo lo que hasta ahora se ha hecho y cómo se ha hecho, para identificar dónde se ha fallado y sobre todo tratar nuevas rutas de actuación en la prevención, sanción y, ¿por qué no?, en la erradicación. Esto quizá es imposible, pero sí el abatimiento de los números de violencia familiar que existen en nuestra sociedad. Finalmente, quisiera yo compartirles para su reflexión y perdónenme que sea tan pesimista, pero creo que las circunstancias que estamos viviendo y contemplando, pues sí nos lleva a tener que hacer este tipo de reflexiones, porque pues yo espero que más tarde o más temprano esta pandemia ceda, no totalmente, porque ya no lo dicen los especialistas, que no va a ceder y que va a estar ahí permanentemente en nuestra sociedad y que quizá tengamos que vacunarnos como lo hacemos con otro tipo de vacunas regularmente. Pero sí llegará un momento en que esto ceda de la manera como está planteándose ahora. Y entonces lo que va a suceder después de este ataque pandémico, pues casi no se ha hablado, fíjense, casi no se ha mencionado. Quizá porque como seres humanos tratamos siempre de obviar lo que nos hiere y que nos molesta. Pero yo creo que sí vale la pena reflexionar un poco sobre lo que va a suceder después de la pandemia. Y ya de hecho los médicos lo están haciendo. Ya están viendo que ya están hablando de un síndrome post-COVID. Y este síndrome post-COVID que al parecer va a demandar de servicios muy específicos posteriormente a la pandemia para atender las secuelas, de la misma. Y estas secuelas obviamente van a ser un decrecimiento económico. Desafortunadamente es el aumento que va a seguir en auge la violencia doméstica. Y bueno, vamos a tener que hablar de la disfuncionalidad familiar. Y hay una específicamente que va a afectar a los niños en cuanto los va a afectar psicológicamente haber vivido estos ya casi 2 años. Creo que los cumpliremos desafortunadamente, en que los niños no han ido a la escuela. Pero aquí es donde tendríamos que ser muy cuidadosos para tratar a los niños que van a salir al mundo a enfrentarse a una realidad que ya no es la misma que tenían antes de estar en el confinamiento. Y uno de los aspectos que yo no he visto que se trate mucho es el número de niños que han quedado en la orfandad porque sus padres se murieron por el COVID. El número de niños, las estimaciones mínimas mundiales para niños afectados por la enfermedad gracias al COVID y la muerte de sus cuidadores, que generalmente son sus padres, pues hay que tomarse en cuenta. Y creo que esto es terrible porque ¿qué va a hacer el Estado
para asegurarles a esos niños que han quedado huérfanos una vida decorosa el resto de sus vidas. Según recientes estudios de una revista de The Lancet, las estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por la orfandad asociados al COVID-19 y la muerte de sus cuidadores. Es un estudio que se publicó el pasado 20 de julio. Ha indicado que de marzo de 2020 a abril de 2021, México es el país con mayor número de niñas y niños en orfandad a nivel mundial, ya que desde una cifra mundial de más de 1.134.000 niñas y niños que viven en la orfandad o que perdieron alguno o ambos cuidadores principales, padres. De estos, 141.132 residen en México. En relación con este estudio, la Organización de Servicios de Inclusión Integral en Derechos Humanos ubicó que en 37 de los 83 municipios pertenecientes al estado de Hidalgo existen por lo menos 251 niños y niñas en situación de orfandad. Y de acuerdo con este comunicado, la conferencia que se dio por el responsable del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo, se menciona que el 15 de febrero de 2021 existían 251 solicitudes para brindar apoyo a niñas y niños que se quedaron en situación de orfandad. Pero yo me pregunto, y aquí hay un listado de qué municipio, en dónde se han dado más solicitudes, y por supuesto lo encabeza el municipio de Pachuca con 49 solicitudes. Pero yo me pregunto, bueno, son solicitudes de ayuda, y las personas que no saben que se puede pedir ayuda, esas pues están ahí invisibles y van a seguir invisibles, y los trastornos que van a tener, que van a sufrir esos niños en la orfandad por haber perdido a sus padres, pues alguien se hará cargo de ellos, los familiares más cercanos, pero no hay un plan a nivel nacional ni estatal para afrontar esta que ya es una realidad y que está ahí con números pequeños, porque yo creo que la realidad es mucho mayor que la que yo estoy planteando. Entonces son muchas las situaciones que no se han contemplado, y que yo consideraría que si existe, como ya los médicos están hablando de un post-COVID o un COVID largo que afecta a la sociedad, pues afecta mayormente a los niños y niñas. Por lo que creo que el Estado tendría la obligación de ir planeando cómo va a atender esa problemática, porque indudablemente se van a tener que abrir clínicas post-COVID para que atiendan todos los problemas psicológicos, físicos y demás que van a tener todas las personas que han sufrido el COVID. Y repito, y los niños, aunque no las hayan sufrido, pues las consecuencias que ellos van a resentir por haber perdido una madre o un padre, o ellos mismos por haber presenciado actos de violencia contra alguno de los miembros de la familia o contra ellos mismos, pues ahí está.
yo no veo que se haya pensado en lo que va a suceder después del COVID, después de la pandemia y después de esta reclusión que hemos sufrido todos en mayor o menor medida. Y con esto pues termino mi plática para que podamos, si gustan ustedes, intercambiar ideas al respecto. Muchísimas gracias, doctora, por sus excelentes aportaciones. Inclusive en redes sociales estamos recibiendo, bueno, le envían saludos. Destaco, por ejemplo, de Irma Irene Ramírez Flores. De igual forma, coincido con Ana Wolf, en donde comenta que es un gusto escucharla, doctora. Por supuesto, también Lourdes Montiel les manda saludos. De igual forma, Carmen, muchísimas gracias. Impulsar todos estos temas para visibilizarlos y sobre todo atenderlos, prevenirlos y, como bien lo dice, doctora, si es posible, erradicarlos. De igual forma, Arlet, con su excelente tema, muchísimas gracias. Reina Escudero, es un placer escucharla, doctora. Volverla a escuchar, como bien lo decía, la segunda oportunidad que tenemos para ello. Bueno, de igual forma, Irma Irene también nos dice que la organización de este tipo de actividades es muy importante para visibilizarlo. Bueno, y así tenemos muchas, por ejemplo, León Mesa, excelente exposición. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharlos, pero sobre todo a usted, doctora, tiene toda la razón. En todo lo que comenta, en todas las estadísticas, la violencia de género es una pandemia, pero todas y todos tenemos la vacuna, doctora, usted lo comentaba en su ponencia, todas y todos tenemos que aportar para construir un mundo con igualdad, inclusión y no discriminación. Impulsemos vidas libres de violencia. Pues no me resta más, doctora, que agradecerle nuevamente a nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, del Instituto de Formación Profesional, de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como también a todas las personas que estuvieron presentes durante esta transmisión, y los invitamos a estar pendientes de todas las actividades que llevamos a cabo en nuestras redes institucionales. Les agradecemos su presencia, doctora. Le reiteramos nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a todas y a todos por su presencia y atención prestada, y deseándoles que tengan una exitosa tarde. Muchas gracias a todas. Doctora, un beso y un abrazo. Mil gracias por todo su apoyo. Gracias por la invitación y repito el agradecimiento tanto a la Procuraduría como al Instituto de Formación Profesional. Y gracias particularmente a la doctora Mercedes Mendoza por su gentileza.